Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo Revisitando la crítica de la razón pura, consecuencias epistemológicas y políticas, a 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. En la introducción, Kant también plantea cuál es el problema general de la razón pura, cambiando los términos de la discusión en la que están inmersos los dogmáticos y los escépticos. Como dijimos, la cuestión de la metafísica se resolverá una vez respondida la pregunta acerca de las condiciones de posibilidad de que este saber pueda ingresar en el camino seguro de la ciencia. Por ello será necesario, en primer lugar, establecer las condiciones de posibilidad para que un saber se constituya en ciencia y, en segundo lugar, analizar las posibilidades de que la metafísica pueda cumplir con los requisitos establecidos. En ese caso podemos afirmar que la reflexión kantiana acerca del conocimiento se ubica en la antesala de lo que posteriormente se conocerá como epistemología. La pregunta más general que atraviesa la crítica de la razón pura será entonces: ¿es posible la metafísica como ciencia? Y si es posible, ¿cómo es posible? Avancemos entonces sobre esto. Cito un fragmento de los Prolegómenos, texto escrito entre la primera y la segunda edición de la crítica, en vistas a aclarar la problemática planteada. Si fuese real la metafísica, que pretende ser ciencia, si se pudiera decir aquí está la metafísica, no necesitáis más que estudiarla y os convenceréis irresistible e invariablemente de su verdad, sería pues la pregunta innecesaria y quedaría otra, que correspondería más bien al examen de nuestra sagacidad que a la prueba de la existencia de la cosa misma, a saber, cómo es posible la metafísica y cómo deberá proceder la razón para llegar a ella. Ahora bien, en este caso, la razón humana no ha sido tan feliz. No se puede presentar un solo libro como se puede presentar un libro de Euclides y decir: esta es la metafísica. Aquí tenéis el objeto más noble de esta ciencia, el conocimiento de un ser más alto y de un mundo futuro, probados por el principio de la razón pura. Pues se nos puede en efecto mostrar muchas proposiciones, las cuales son apodícticamente y nunca serán contradichas, pero estas son todas analíticas y conciernen más a los materiales y a los medios de construcción de la metafísica que a la ampliación del conocimiento, la cual pues debe ser en ella nuestro propio designio. Prolegómenos, parágrafo 4, fin de cita. Ahora bien, ¿cómo hará Kant para responder a esta pregunta? Kant no propone resolver el problema de la metafísica agregando una nueva postura dogmática a favor de la metafísica contra las objeciones del escepticismo, sino redefinirlo en términos de preguntarse acerca de la posibilidad de la metafísica como una ciencia. De esta manera, Kant desplaza la cuestión acerca del origen de nuestras representaciones verdaderas, eje de la discusión entre innatistas y empiristas, y la reemplaza por lo que será el eje central de todo su razonamiento. Preguntarse por la posibilidad, por las condiciones de posibilidad del conocimiento humano en general y de la metafísica como ciencia en particular. Por ello, una vez reconocida la existencia de elementos a priori en nuestro conocimiento, Kant pasará a preguntarse acerca de las condiciones de posibilidad de una particular clase de juicios que es posible observar en las ciencias reconocidas de la época, los juicios sintéticos a priori. De allí que Kant considere como problema general de la razón pura el tema de la posibilidad de esta particular clase de juicios. Cito: ahora bien, el problema propio de la razón pura está contenido en la pregunta: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Que hasta ahora la metafísica haya permanecido en un estado tan vacilante de incertidumbre y de contradicciones ha de atribuirse solamente a esta causa, que no haya venido antes a las mientes este problema, y quizá incluso la diferencia de los juicios analíticos y los sintéticos. En la resolución de este problema o en una prueba suficiente de que la posibilidad cuya explicación él exige no tiene lugar en los hechos,
se funda la estabilidad o el derrumbe de la metafísica. Crítica de la razón pura, introducción B21. Y esto es así porque tanto en la matemática pura como en la ciencia natural pura, esto es, en la física pura, podemos observar esta clase de juicios que son, al mismo tiempo, sintéticos y a priori. Veamos en qué consiste la diferencia entre esta clase de juicios y los juicios atribuidos a la metafísica. En primer lugar, recordemos que la forma lógica de las proposiciones de la ciencia es S es P. Esto es, el predicado P afirma o niega algo del sujeto S de la proposición. Entonces, a partir del concepto de inclusión, podemos establecer una diferencia entre los juicios. Si el predicado está incluido en el concepto sujeto, entonces estamos frente a un juicio analítico. Kant da el ejemplo: todos los cuerpos son extensos. 2. Si el predicado no está incluido en el concepto sujeto, entonces estamos frente a un juicio sintético. Kant da el ejemplo: algunos cuerpos son pesados. En el primer caso, me basta con analizar las notas comprendidas en el concepto sujeto para afirmar la verdad o la falsedad de la proposición. En el segundo caso, debo recurrir a la experiencia para poder afirmar o negar la verdad de la proposición. Porque todos los cuerpos son extensos en la medida en que ocupan un lugar en el espacio, pero no todos los cuerpos son pesados, porque algunos de ellos son livianos. Cito: en todos los juicios en los que se piensa la relación de un sujeto con el predicado, aunque yo solo considere los afirmativos, pues la aplicación a los negativos después es fácil, esta relación es posible de dos maneras. O bien el predicado pertenece al sujeto como algo que está contenido ocultamente en ese concepto, o bien el predicado reside enteramente fuera del concepto del sujeto, aunque está en conexión con él. En el primer caso lo llamo analítico al juicio y en el otro sintético. Los juicios analíticos afirmativos son, por lo tanto, aquellos en los cuales la conexión del predicado con el sujeto es pensada por identidad, pero aquellos en los que esta conexión es pensada sin identidad debe llamarse juicios sintéticos. Los primeros podrían también llamarse juicios de explicación y los otros juicios de ensanchamiento, porque aquellos con el predicado no añaden nada al concepto del sujeto, sino que solamente lo desintegran por análisis en sus conceptos parciales, que estaban pensados ya en él, aunque de manera confusa. Por el contrario, los últimos añaden al concepto del sujeto un predicado que no estaba pensado en él y que no habría podido obtenerse mediante ningún análisis de él. Fin de cita. Crítica de la razón pura, introducción B11. Una vez establecida la diferencia entre juicios analíticos y juicios sintéticos, Kant da un paso más y reconoce la existencia de juicios que son al mismo tiempo sintéticos, esto es, que agregan conocimiento, y a priori, que dotan de universalidad y de necesidad a las proposiciones. Y es aquí como Kant vuelve a hacer referencia a la idea de conexión necesaria de la que habíamos hablado cuando nos referimos al análisis de David Hume. Cito: tómese la proposición todo lo que acontece tiene su causa. En el concepto de algo que acontece pienso, por cierto, una existencia a la que le antecede un tiempo, y de allí se pueden extraer juicios analíticos. Pero el concepto de una causa reside enteramente fuera de aquel concepto e indica algo diferente de lo que acontece, y por lo tanto no está contenido en esta última representación. ¿Cómo llego a decir de lo que en general acontece algo enteramente diferente de ello y a conocer que el concepto de causa le pertenece a eso que acontece y le pertenece necesariamente, aunque no esté contenido en ello? ¿Qué es aquí eso desconocido igual a X sobre lo que se apoya el entendimiento cuando cree encontrar, fuera del concepto de A, un predicado B ajeno a él,
al que sin embargo considera conectado con él. No puede ser la experiencia, porque el principio mencionado ha añadido esta segunda representación a la primera, no solamente con mayor universalidad, sino también con la expresión de la necesidad, y por lo tanto enteramente a priori y por meros conceptos. Ahora bien, en tales principios sintéticos, es decir, principios de ensanchamiento, descansa todo el propósito final de nuestro conocimiento especulativo a priori, pues los analíticos son, por cierto, sumamente importantes y necesarios, pero solamente para alcanzar aquella distinción de los conceptos que se exige para una síntesis segura y amplia, entendida como una adquisición efectivamente nueva. Fin de cita. Introducción A9B14. Kant se pregunta entonces: ¿cómo llego a afirmar que todo lo que acontece puede ser pensado como el efecto de una causa? Ni el concepto de causa ni el concepto de efecto están contenidos en el concepto sujeto. Por lo tanto, no se trata aquí de un juicio analítico, sino de un juicio sintético. Sin embargo, si consideramos a los juicios de experiencia, podría decirse, en cada caso particular, que A es la causa de B, pero no sería un juicio de la forma todo lo que acontece tiene una causa. Se trata entonces de un juicio sintético y a priori. Aquí hemos llegado al punto donde Kant debe responder a la pregunta que caracterizó como el problema general de la razón pura. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Kant intentará demostrar que los juicios de la matemática pura son todos sintéticos y a priori, y que lo mismo sucede con los juicios de la ciencia natural pura. Finalmente introducirá la pregunta fundamental que deberá responder la crítica de la razón pura. ¿Cómo es posible la metafísica como ciencia? Que hay una disposición natural a la metafísica no cabe ninguna duda, porque la razón no cesa de hacerse preguntas que exceden sus propios límites. Pero la pregunta que todavía no se ha hecho ha sido justamente una que tenga en cuenta sus propias posibilidades como facultad de conocimiento. Cito: puesto que empero, en todos los intentos que ha habido hasta ahora de responder a estas preguntas naturales, por ejemplo, si el mundo tiene un comienzo o si existe desde la eternidad, siempre se han hallado contradicciones inevitables que no se puede dar por terminada la cuestión con la mera disposición natural para la metafísica, es decir, con la pura facultad de la razón misma, de la cual ciertamente siempre brota alguna metafísica, sea la que fuere, sino que debe ser posible llegar a la certeza con ella, ya sea sobre el saber o sobre el no saber acerca de los objetos. Es decir, debe ser posible llegar ya sea a una decisión acerca de los objetos de las preguntas de ella o acerca de la capacidad o incapacidad de la razón de juzgar algo con respecto a ellos, y por consiguiente debe ser posible ya sea ensanchar confiadamente nuestra razón pura o imponerle limitaciones determinadas y seguras. Esta última pregunta, que nace del problema universal precedente, sería con justicia esta: ¿cómo es posible la metafísica como ciencia? La crítica de la razón conduce, pues, en último término, necesariamente a la ciencia. En cambio, el uso dogmático de ella, sin crítica, conduce a afirmaciones sin fundamento, a las que pueden oponérseles otras igualmente verosímiles y por lo tanto conduce al escepticismo. Fin de cita. Introducción B22. Los esperamos en nuestro próximo episodio.